Buenos días, hermanos, hermanas. Les saludo en el amor del Señor y como cada día domingo que el Señor nos da la oportunidad también de realizar una transmisión en directo y en vivo, saludamos también a todos quienes nos ven a través de nuestra página en internet www.Iglesia Cristiana La Serena. El día de hoy vamos a continuar con el estudio de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. La verdad que esta es una carta maravillosa y pertenece a lo que llamamos cartas de carácter doctrinales, junto con Romanos y Gálatas. Y esta carta también tiene la característica de haber sido escrita por el apóstol Pablo desde su prisión en Roma, cerca del año 60 o 62 después de Cristo. Ciertamente junto a Colosenses, Efesios, Colosenses, Filemón y Filipenses. Estas son cartas que él escribió desde su cautiverio en Roma. Entonces, nosotros estamos frente a una situación en la cual él está haciendo una instrucción, por así decir, a distancia, al igual que la carta a los romanos, aunque pasó posteriormente tiempo con la gente en Éfeso. Durante su primer viaje misionero, él solamente tuvo un paso muy rápido, porque iba en dirección a Roma. Entonces, estando en Roma, ¿no es cierto?, escribe esta carta, que es de carácter absolutamente doctrinal. Dijimos también que en la introducción, que esta ciudad de Éfeso era, por así decir, la capital del Asia Menor, y estaba absolutamente helenizada. Recuerden ustedes la cultura greco-romana. Se caracterizaba esta ciudad, o era conocida en el mundo antiguo también, por la magnificencia del templo a Diana, que recuerden ustedes medía más o menos como lo que es un campo de fútbol el día de hoy. Entonces era una cosa gigantesca, imponente, para cualquier época y en especial para esa época. Por lo tanto, todo lo que surgía alrededor de este templo y de este culto a esta diosa pagana, ciertamente generaba prácticamente la riqueza de la ciudad. Entonces, la atracción, la adoración y por supuesto también la compra de todos estos elementos característicos como estatuillas o pequeños templecillos que fabricaban los artesanos, era gran parte del ingreso de esta ciudad. Además, en aquella época, hoy no, era un puerto muy importante, el día de hoy ya no, pero era un puerto importante que conectaba todo el Mediterráneo también. Entonces, lo importante que analizamos durante la introducción era las características de esta ciudad, tremendamente idólatra, y cómo es que el apóstol Pablo ve lo que probablemente el común de los cristianos no ve, ¿cierto? Normalmente cuando nosotros nos enfrentamos a una situación tan desmejorada desde el punto de vista pagano, por así decir, tendemos a bajonearnos o a decir quizás que va a ser muy difícil, o en fin, comenzamos nosotros a hacer un juicio principalmente por lo que vemos. Sin embargo, vemos al apóstol Pablo en 1 Corintios 16, versículos 8 y 9, Pablo está escribiendo acerca de sus planes y él dice: pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz. Y muchos son los adversarios. Fíjense ustedes que él, en esa situación en ese desmedro, producto de la idolatría, las características de la ciudad, los historiadores hablan de que Corinto y Éfeso habían llegado a ser realmente antros de perdición.
y se practicaba la prostitución de manera legal en virtud de estas sacerdotisas que se encontraban en los templos, tanto en Corinto como en Éfeso. Entonces, toda la ciudad tenía un ambiente de esas características. Sin embargo, el apóstol Pablo ve aquí, ¿qué cosa? Una puerta abierta, puerta grande y eficaz. Hay una necesidad inmensa. Entonces, nosotros de alguna manera tenemos que pensar de la misma forma siempre, porque cuando encontramos situaciones adversas como la que vivimos el día de hoy, donde no es distinto a lo que se vivía en la antigüedad, siempre ha habido oposición al cristianismo. Recuerden que la palabra dice que el mundo, el sistema de pensamiento humano, nunca jamás va a recibir al Señor Jesucristo. Podrá recibir y favorecer la religión, pero no el cristianismo bíblico. El cristianismo bíblico va a ser resistido por cualquier sistema de gobierno o cultura a lo largo de toda la historia humana. Este tiempo que vivimos nosotros no es diferente. Entonces, estamos en un contexto por supuesto, similar desde el punto de vista de que nos encontramos hoy día, quizás décadas anteriores, el tema religioso era mucho más fuerte, pero hoy día todo es tan relativo que en definitiva nos encontramos principalmente en una cultura que no tiene valores o que sus valores son absolutamente personales y la medida de esos valores es exactamente de la misma característica, solamente personales. Hoy día fluye el esoterismo, hoy día hay una cultura al yo gigantesca y por lo tanto vamos a encontrarnos con situaciones que son ya ni siquiera de un contraste religioso, sino que básicamente de un deseo por sentirnos bien, lo cual genéricamente no es malo, pero el precio que están dispuestos a pagar las personas por hacer o sentirse de esa manera, por supuesto que es altísimo, aunque ellos no lo crean, no lo piensen. ¿Ya? El apóstol Pablo ve esta oportunidad. ¿Qué era lo que él se encontró en su época? Recuerden ustedes, hicimos una larga presentación la semana antepasada acerca de lo que era el culto a Diana y cómo eso el catolicismo romano lo transformó, ¿no es cierto?, en un culto a María. Eso es muy importante porque toda la cultura católica romana es la continuación o el continuismo de la idolatría romana. Es impresionante, yo mostré algunas fotos que espero no resulten de carácter ofensivo, ni es el deseo ofender a nadie, solamente es traer la luz de la verdad por si el Señor les concede arrepentimiento a aquellos quienes aún no lo han tenido. Pero es nuestro deber predicar y enseñar la verdad en función de la mentira. Esto se reduce el día de hoy, y siempre ha sido así, pero más que nada el día de hoy, a la lucha por la verdad. Es una batalla por la verdad. No solamente con los elementos externos, sino también con los elementos internos. Vemos que el mundo evangélico también ha mutado hacia una situación que obedece principalmente a aspectos de entretener a las personas, de en definitiva dar lo que las personas quieren y no dar lo que las personas o los hermanos necesitan. El día de hoy vamos a ver solamente el versículo 1 y una parte del versículo 1, porque quisiera que estas dos cosas quedaran absolutamente claras para poder continuar con el resto del estudio. Es muy importante que estas dos cosas queden escrituralmente claras para que nosotros podamos entender no solamente estos pasajes o en la carta a los Efesios, sino que el resto de la Escritura. Y vimos capítulo 1, versículo 1 de Efesios, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Lo que vimos la semana pasada fue el asunto de los apóstoles. Pablo se llama apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Hicimos una extensa presentación acerca de que el ministerio apostólico, que es un ministerio o fue un ministerio de fundamento, no se ha vuelto ni se volvió a repetir porque el fundamento ya está puesto. Recuerden que la misma carta de Efesios en el capítulo 2 dice que el fundamento de los profetas, los apóstoles, y la piedra principal o que une ambos es Jesucristo. Por lo tanto, el ministerio apostólico es absolutamente único. Nunca jamás los apóstoles levantaron apóstoles en las iglesias que fundaron. No se vuelve a ver el término apóstol y claramente la función que es enviado, por supuesto todos nosotros de alguna manera tenemos
una misión, y la tenemos, de ser enviados a los lugares donde trabajamos, a los lugares donde vivimos, en fin, a nuestras familias, somos enviados con el mensaje. Pero el concepto que se ha acuñado a partir del año 1996 en esta nueva reforma apostólica es absolutamente herético, absolutamente herético. No existen nuevos apóstoles. Si existen nuevos apóstoles significa que Dios sigue hablando el día de hoy. Y eso es absolutamente herético. Absolutamente herético. Dios ya habló por medio de su palabra. Lo único que se nos permite a nosotros el día de hoy es enseñar, predicar, exhortar a través de lo que ya está escrito. Y eso, por favor, es una posición de la iglesia también. Nuestra iglesia tiene la posición escritural de que el concepto del ministerio apostólico, el don de apóstol, ha cesado y terminó con el apóstol Juan. No hay más apóstoles. No hay más profetas desde el punto de vista del oráculo de Dios, porque todo eso consignaba el hecho de que Dios estaba hablando de ese hombre, o a través de ese hombre, perdón. Entonces, eso es muy importante. Dice 2 Corintios 12, 11 y 12. Fíjense ustedes que de todo lo malo que se dice habitualmente de la iglesia de Corinto, al menos ellos al parecer tenían reparos, por las razones que fueran, acerca del apóstol Pablo. Pablo sufrió mucho con esta iglesia, con estos corintios, capítulo 12, versículo 11 al 13. Sufrió mucho con esta iglesia por el hecho de que esta iglesia nunca reconoció plenamente el apostolado de Pablo. Pablo tuvo que demostrarles que él era apóstol de Jesucristo al punto de que él cae en un pecado de que dice acá, me he hecho un necio al gloriarme con vosotros. Es decir, le habían llenado la medida ya y Pablo tiene que en definitiva defender su apostolado, Me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. ¿Se entiende? Ese concepto está cerrado al grupo que Jesús llamó. Con todo, las señales de apóstol, escuche eso, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros, en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Recuerde que la semana pasada revisamos esas señales de apóstol que se circunscriben exclusivamente a aquellos que el Señor llamó. A aquellos que el Señor llamó. ¿Por qué? Porque es un ministerio de fundamento. Cuando un apóstol hablaba con la autoridad de Dios, y ahí sí podríamos decir ex cátedra, no como lo hace Roma hoy día. Es decir, el apóstol verdaderamente era inspirado por Dios. No es así el día de hoy. Cuando alguien dice, traigo una palabra fresca, ¿qué tan fresca es? ¿Qué tan nueva es? Si es nueva, no es bíblica. Punto. No hay nueva unción, no hay nueva reforma, no. Por favor, eso tiene que quedar absolutamente claro para ti, para mí, por el hecho de que enfrentamos en la Escritura, ciertamente, todo un ministerio apostólico que se circunscribe, vuelvo a insistir, solamente a aquellos hombres. Entonces dice, con todo, versículo 12, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. ¿Por qué? ¿En qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no he sido carga? Perdonadme este agravio. Vemos ahí, ¿no es cierto?, la expresión de dolor del apóstol Pablo, justamente por el cuestionamiento a este apostolado. Por supuesto que Pablo fue un apóstol, de hecho, los otros apóstoles fueron instruidos por Jesús durante su vida terrenal. El único que fue instruido por Jesús en el mismísimo tercer cielo fue el apóstol Pablo. Entonces sus credenciales eran, si los pudiéramos poner en una horizontalidad, aún mucho más potentes que la del mismo Pedro. Sin embargo, vemos que en él existe esta humildad, pero a la vez también existe esta necesidad de que los corintios entiendan que él verdaderamente ha sido llamado por Dios y es un apóstol de Jesucristo, con señales y prodigios. No con expresiones chantas, ¿no es cierto?, de que traigo una palabra fresca del Señor y vengo acá, ¿no es cierto?, a traer y empieza a pasar la fila de personas y tú te vas a tener un excelente negocio, tú vas a hacer acá, tú esto.
y toda esa babosada que se ve habitualmente, ¿no es cierto?, desgraciadamente en nuestras iglesias o en aquellos lugares, ¿no es cierto?, y que en definitiva no constituyen ni siquiera un mensaje revelador de Dios. Todo esto, hermanos, importante, ¿por qué? Porque la siguiente palabra, o el siguiente concepto que viene a continuación dice Pablo, volvemos a Efesios, capítulo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos. Y ahí tenemos una tremenda controversia también, porque todos nosotros, cual más, cual menos, practicante o no practicante, estamos absolutamente y transversalmente mediados por la influencia romana acerca del concepto de santo. Yo sé que muchos de los que están acá ya lo saben, porque lo hemos visto en varias oportunidades en la iglesia. Pero también es cierto que hay muchas personas que no lo saben y que deben, en definitiva, entender el concepto de santo conforme a la Escritura. Porque esto ciertamente va a afectar mucho de nuestra cultura, de nuestro aspecto, incluso de nuestra cultura familiar. Hay familias que por tradición, en las distintas generaciones, han venerado a alguno de estos, entre comillas, santos. Y nosotros vamos a ver primero que la palabra santo es una palabra que está escrita muchísimas veces en la Biblia y tiene una definición en el Antiguo Testamento, que es la palabra en el hebreo kadosh, que se refiere exclusivamente al atributo de pureza moral que tiene Dios. Y la otra palabra que se utiliza, y es la que mayoritariamente se utiliza en relación a las personas, es kadash, que significa apartar o dedicar. Y vemos a lo largo de toda la Escritura que Dios separa personas, separa un pueblo, de ese pueblo también separa personas, separa instrumentos en el caso del tabernáculo, y entonces Él dice, lo separa para un uso específico, De todos estos vasos, estos dos, que son exactamente iguales que los otros, estos dos yo los separo para que se usen solamente en la función sacerdotal, por ejemplo. Vamos a ver Éxodo capítulo 28. La palabra santo. El concepto santo en la Escritura. Éxodo 28. Versículo 3. La otra palabra que se utiliza también es consagrado. Todo el capítulo 28 habla acerca de la consagración, de la santificación de los sacerdotes de la línea de Aarón. Versículo 3, desde el versículo 1. Harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar y Tamar, hijo de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Sigue más adelante, ¿no es cierto? Y todo tiene que ver con la consagración de las telas, es decir, la separación para un uso exclusivo del sacerdocio. Después tenemos en Éxodo 40. Éxodo 40. Éxodo 40, versículo 8 al 11. Finalmente pondrás el atrio alrededor y la cortina a la entrada del atrio, y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y santificarás con todos sus utensilios y será santo. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios y santificarás el altar y será un altar santísimo. Asimismo ungirás la fuente y su base y la santificarás. Y ahí estamos, ¿no es cierto?, ante la separación de objetos, ¿no es cierto? Primero, separación de personas. Esas personas, entiéndase bien, eran tan pecadoras como el resto. La línea de Aarón era exactamente igual de pecadora que el resto, pero Dios, en su infinita soberanía, las tomó, ¿no es cierto?, los separó.
Todos los implementos que tenían eran exactamente iguales, sin embargo, él separó una porción, lugares, en fin, fue haciendo eso en el concepto de separación, separar algo para. Después, Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio, capítulo 7, versículo 6 y 7. Ahora, Yahweh, Dios, está hablando a un pueblo en particular, porque tú eres pueblo santo. Sabemos que los israelitas no se comportaron bien la mayoría de las veces, ¿no es cierto? La mayoría de las veces cayeron en idolatría y una serie de otras cosas. Sin embargo, Dios los llama un pueblo santo, los separó del resto de los pueblos, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido, soberanía de Dios, para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros seréis el más significante de todos los pueblos. Está clara que la separación, la definición o la razón por la cual Dios escogió al pueblo era absolutamente distinta a la razón que nosotros, quizás si hubiésemos tenido que elegir un pueblo de la antigüedad, habríamos tomado a los babilonios, a los egipcios, pueblos poderosos que en definitiva garantizaran, por así decir, la misión que se les encomienda. Sin embargo, Dios elige a este pueblo insignificante, más bien de carácter nómada en esa época, para hacer un pueblo y una nación que sobrevive hasta el día de hoy, no porque son más hábiles que nosotros, sino porque Dios hizo una promesa a Abraham, Isaac y Jacob. Él prometió, y por eso es que Israel subsiste hasta el día de hoy. Entonces, ahí tenemos ejemplos de la palabra santo aplicada a personas, aplicada a objetos, aplicadas a un pueblo. Y en el Salmo 34, el contexto inmediato de esto, por supuesto, que es el pueblo de Israel. Nosotros por aplicación lo tomamos para nosotros también, pero aquí cuando está hablando dice, cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad. Sus santos. Él consideraba al pueblo de Israel santo y a los israelitas santos, separados del resto, separados del resto. Entonces, vemos ahí brevemente, ¿no es cierto?, lo que nos dice acerca de la palabra santo en el Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento, normalmente las epístolas, las cartas y en el libro de los Hechos, se menciona a los santos, pero vamos a tomar 2 Corintios 1:1. Segunda de Corintios 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Otra vez el énfasis, por la voluntad de Dios. Recuerden eso. Aquí no puede venir un hombre y decir yo soy apóstol de apóstoles, entonces yo vengo y te declaro a ti apóstol también. No, eso no es así. La voluntad de Dios opera en función de un llamado personal, único e irrepetible, en el caso de los apóstoles. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros. Con todos los santos. Un saludo, una salutación muy similar a la de Éfeso, a los efesios. Entonces, la palabra santidad o el santo, ¿no es cierto?, significa alguien que Dios ha tomado y ha apartado. Los santos somos pecadores separados por Dios. ¿Separados por Dios para qué? Todo lo que el Señor ha propuesto para nosotros lo va a realizar.
pero Él nos separó. Aunque estamos en el mundo, no somos del mundo, estamos apartados. Esa forma de apartarnos no tiene que ver tanto, o no tiene que ver, mejor dicho, con un concepto geográfico, tiene que ver con un concepto espiritual. Cuando nos dice que seamos sal y luz en el mundo, significa que seamos apartados. La palabra santo también se definió como distinto, diferente. Alguien diferente, alguien que era capaz de tener una vida distinta, honrando a Dios en medio de un lugar donde no se honra a Dios. Entonces, la palabra santo significa eso, principalmente, y viene desde el momento de nuestra salvación. Cuando nosotros fuimos salvos por la gracia de Dios, ¿no es cierto? Él inmediatamente nos hace santos. De ahí en adelante empieza el proceso de la santificación, que es un proceso dinámico que termina al final de nuestra carrera aquí en la tierra. Y es un proceso en el cual estamos permanentemente asistidos por el Espíritu Santo, que va realizando la obra que Él comenzó y la va a terminar. Pero el aspecto de santo es un aspecto posicional. Cuando tú naces de nuevo como cristiano, como cristiana, tú inmediatamente cambias de posición, de estar sin Dios a estar con Dios, de estar condenado a ser salvado, de ir al infierno vas al cielo, de ser enemigo a ser amigo. Todo eso se produce en ese instante. No existe una segunda unción, no existe que primero hago a Jesús mi Salvador y después voy a ver cómo se comporta y voy a ver si lo hago Señor. No, es todo un proceso inmediato. Nosotros vamos siendo transformados por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va transformándonos. Si nosotros no estuviéramos posicionalmente en Cristo, el Espíritu Santo no podría operar en nosotros, porque estamos muertos. Y ahora estamos vivos espiritualmente. Todo eso se produce en un momento. Entonces, el santo de Dios es un pecador salvado por la gracia de Dios y que ha sido tomado con un propósito, como dice la Escritura, y ese propósito es glorificar a Dios. ¿Cómo Dios lo va a hacer? Puede hacerlo en tu trabajo, puede hacerlo en cualquier lugar. Muchas veces las personas, los hermanos, las hermanas, piensan que cuando Dios los ha apartado para algo, piensan inmediatamente en una actividad. Dios me apartó para la música, Dios me apartó para esto, Dios me apartó. Esas son situaciones que van a venir como consecuencia. Por supuesto que todos nosotros vamos a ejercer un rol, pero obviamente el propósito general, aunque tú no tengas, entre comillas, ningún rol eclesiástico, no significa que tú no tienes un mandato de Dios a glorificarle, a glorificarle. Todos nosotros somos testigos de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es que Dios permite que nosotros tengamos oficios, actividades, familias, para que nosotros seamos sal y luz en medio de ellos, para llamarlos al arrepentimiento. Y como dice la misma palabra, por si quizás Dios les concede ese arrepentimiento. Esa parte no es nuestra, pero la nuestra es brillar en medio de ellos, es salar la inmoralidad en los lugares donde estamos. Esa es la forma de agradar a Dios. Nosotros muchas veces nos equivocamos, vuelvo a insistir, pensando que son las actividades las que Dios requiere de nosotros. Dios no requiere nada de nosotros. Nos da el privilegio de ser sus testigos y para eso nos santifica. Pero somos santos desde el momento en que nacemos de nuevo. Somos santos desde el momento en que el Espíritu Santo viene a nosotros. Somos santos desde el momento en que Dios en su infinita soberanía, en su perfecta infinita soberanía, establece llamarnos al arrepentimiento. Fíjense que ahí mismo en Efesios, no lo vamos a ver hoy, pero dice en el versículo 3, capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, pasado, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Somos parte de un plan que se gestó antes de la fundación del mundo. Eso es demasiado grande para tu mente y la mía. Sin embargo, es lo que Dios nos está declarado.
Por lo tanto, ninguno de nosotros llegó a ser santo por mérito. Somos santos por la gracia de Dios. Y Él estableció que lo fuéramos. Y Él estableció que lo fuéramos. Por lo tanto, con eso en mente, yo quisiera poder revisar algunas cosas en relación a nuestra cultura, que quizás no es tan fuerte el día de hoy, sobre todo en los jóvenes, pero las personas de mayor edad, por cierto que es tremendamente difícil. Yo les contaba de mi mamita que cuanto mono había, ella tenía, ¿no es cierto? Hasta una foto mía les dije que tenía. Todos sus monicacos hay. Algunos ni les sabía el nombre, pero por si acá. ¿Ya? ¿Quién sacó todo eso del corazón de mi madre y de su mente? El Espíritu Santo. Era como decir, llegar a la casa de mi madre era como muchas veces, o al velador de mi madre era como llegar, por supuesto a escala, a Éfeso. Y uno podría decir, ¿cómo es que esta señora, mi mamá, 70 años, toda una vida en esto? ¿Cómo lo voy a hacer? Cometí muchos errores. Le boté los monos, la confronté en mala, porque tenía, ¿qué cosa? La idea de que dependía de mí. El día que entendí que no dependía de mí, entonces pude ser libre de esa responsabilidad y solamente orar por misericordia al Padre. Y el milagro vino. Entonces, lo que estamos diciendo acá y lo que vamos a mostrar, lo mismo que mostramos un par de semanas atrás, no tiene la finalidad de faltarle el respeto a nadie, sino que tiene la finalidad única y exclusiva, y vive Dios que es así, de abrir su mente y su corazón para que puedan conocer la verdad y que esa verdad el Señor la use para vuestra salvación. A aquellos que aún puedan encontrarse en esa situación. Y para los cristianos, para afirmar aún más que no podemos nosotros negociar con estas cosas. Estas cosas son innegociables, son absolutamente imposibles de negociar. Esto no es estilo, no, esto es una cosa en que el Señor nos dice claramente que aquí hay una abominación. Dice Deuteronomio capítulo 5, todos debiéramos saber esto, corresponde al Decálogo, Deuteronomio capítulo 5, versículos 7 y 9, 7 al 9, perdón. La palabra Dios que se traduce acá en Deuteronomio es ídolo. Capítulo 5, versículo 7. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa, de lo que está en ninguna parte, en ninguna parte. Entonces ya los 10 mandamientos, el decálogo parte con el hecho de que abomina la idolatría, abomina la adoración de imágenes, abomina la elevación de cualquier cosa, persona u objeto o animal, dice el libro de Romanos. Cambiaron la gloria de Dios por imágenes de animales, reptiles, puede ser cualquier cosa. Y más encima llevada, ¿no es cierto?, a una figura a la cual se le rinde veneración, dicen algunos, veneración, adoración, lo que sea. En la práctica es exactamente lo mismo. La gente se arrodilla, le pide, le cree, le cumple. Por favor, si pueden colocar alguna de las... Y seguimos en Deuteronomio 27:15. Esto es una celebración del año pasado que se hace durante muchísimo tiempo, décadas de décadas y quizás del comienzo de nuestra historia como país. Este es el niño de Yumbel.
el niño de Yumbel. Esto es realmente fuerte cuando tú ves el video. Yo no quise poner un video ni hacer un show de esto, solamente para que tú tengas en mente la realidad de lo que ocurre en nuestro país hoy, siglo XXI, versus lo que dice la Escritura. ¿Quiénes patrocinan todo esto? El catolicismo romano. El catolicismo romano es un arma poderosa de Satanás, lo ha sido a lo largo de los siglos, y lo que ha hecho llevar y conducir a millones de personas durante siglos al infierno. Familia tuya, familia mía, amigos tuyos, amigos, todo. Nosotros no podemos negociar ante estas cosas, por eso es aberrante cuando existe este ecumenismo de cantantes que van al Vaticano y se ponen de acuerdo con el Papa para ganar almas y se ponen de acuerdo por la paz del mundo y todo eso. Esa gente no es cristiana, y yo lo digo con toda responsabilidad y que Dios me juzgue, no son cristianos. Todo aquel que favorece el sistema romano, modernizado, cambiado, renovado, como este Papa que es un payaso, ¿no es cierto?, que se pone la camiseta de San Lorenzo y le gusta el fútbol y todo, esa cercanía que es nada más para ganar adeptos, y la gente se deja llevar, si la iglesia se está modernizando. No se ha modernizado porque todo su canon sigue exactamente igual, ha mutado en el tiempo. Los cristianos éramos herejes en el 1800 y tanto en el Vaticano I, después en el Vaticano II, hermanos apartados, y hoy día somos amiguis. Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Lo que era abominación en el tiempo del Deuteronomio, hace siglos atrás, sigue siendo abominación el día de hoy. ¿Cómo es que obispos, entre comillas, evangélicos, se sientan a negociar con esta gente para buscar formas de terminar con la delincuencia en nuestro país como si eso fuera a suceder? Esto va a ir de mal en peor. Este mundo, este sistema no tiene esperanza. La única esperanza que hay se llama Jesucristo. Nada más. Todo lo demás va a perecer, sea el gobierno que sea. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, esta adoración, y quiero que lean capítulo 27 de Deuteronomio, versículo 15. Deuteronomio 27:15 dice: maldito, escucha bien, maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiera en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá amén. Esta tendencia a las imágenes, a la idolatría, no es nueva. Por eso es que Roma absorbió todo esto porque de esa manera se transforma en un ente globalizado, en un ente absolutamente globalizado. La siguiente, por favor. Ahí tenemos. No sé si es la del Carmen, Andacollo, da lo mismo. Parece que es la del Carmen. Ya vimos lo que significaba eso. Esa es una aberración que viene del tiempo de Semíramis, Afrodita, Isis, y en fin, todo lo que ya analizamos las semanas anteriores. Vestida, adornada, adorada. La siguiente. Ahí está. Fíjense eso. Es acá en Chile. Me parece que es Andacollo, sí. Jeremías, o bueno, Lo Vázquez, o cualquiera de esas cosas. Da lo mismo, pero es Chile. Es la misma mona con distintas vestiduras. Jeremías capítulo 10. Jeremías capítulo 10, versículo 1 dice, hasta el 6, oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel, por aplicación a nosotros.
Así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos, de artífice con buril, con plata y oro los adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal ni para hacer bien tienen poder. No hay semejanza a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. Exactamente lo que sucede hasta el día de hoy. Esto no es nuevo, esta idolatría no es nueva. Es increíble, es un atentado incluso a la mínima inteligencia humana. Voy, compro una estatua, la pinto y le hago un altar y comienzo a adorarla. Eso, así es. Entonces, mucho de esto tiene que ver también con la herejía de las reliquias, de cosas que son veneradas. Pero efectivamente estamos en una situación similar, podríamos decir nosotros, a Éfeso, en nuestra misma cuarta región. Por un lado, el valle es una monstruosidad en cuanto al esoterismo, y por el otro lado, Andacollo es una monstruosidad en este tipo de idolatría. Entonces, cuando oramos por nuestra ciudad, cuando oramos por nuestra región, oramos para que realmente el Señor traiga luz. No estoy esperando realmente, probablemente, de toda esa gente, la gran mayoría se va a ir al infierno. Pero aún así, hay que predicar porque aún en esa masa de gente engañada, de gente perdida, hay ovejas de Dios. Por eso es tan importante predicar la palabra de Dios verdadera, el verdadero evangelio. ¿Por qué? Porque Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz, y cuando oigan su voz van a salir de ese lugar, como saliste tú, como salí yo, de cualquier lugar en el que nos encontrábamos, pero cualquier lugar que nos encontrábamos que no fuera Jesucristo, estábamos fuera del camino, Entonces, esto es para que nosotros entendamos que hay que orar por aquel familiar, por aquel compañero de trabajo, por aquella esposa incluso, o esposo, o persona que sea, que está engañada con esto. Nosotros no podemos ser cómplices de esto. No te estoy diciendo que lo hagas como lo hice yo al principio. Eso no está bien. Esa situación no está bien porque está hecha solamente con la carne. Buena intención, lo que tú quieras, pero finalmente es carnal. Tú tienes que orar por esa persona y no callar, orar, llevarlo a la palabra, darte el tiempo de enseñarle. Aunque creas que no tiene el Espíritu Santo y no te va a entender nada, pero a lo menos va a tener una comprensión de lectura mínima. Y el Espíritu Santo, la fe viene por oír la palabra de Dios. Nosotros oímos la palabra de Dios siendo inconversos. Entonces tenemos que hacer lo mismo, pero debemos tomar tiempo, debemos tomar oración. Escuchaba un comentario de Bernardo de la Maza en internet acerca de lo que pasó con el caso Caradima, y hay unas atrocidades gigantescas. Y él hablaba, y lo único que decía era justamente la maldad del sistema. Y después tú te preguntas, ¿cómo con tantos antecedentes permanece en ese sistema? Increíble, porque él dice, yo soy católico, pero esto, no estamos hablando de cosas menores, estamos hablando de situaciones espantosas desde todo punto de vista, no cometidas por el cura de allá de no sé, no voy a decir ningún pueblo para que no se sientan. ¿No es cierto? Estamos hablando de la jerarquía, de la curia, de aquellos que incluso el día de hoy quieren canonizar. Entonces, no es así. Roma establece un sistema para llamar santo a alguien sumamente intrincado, en el cual antiguamente llevaba décadas y hasta siglos que alguien alcanzara ese estatus de santo. Pasaba primero de siervo de Dios, después venerable, después beato y por último se canonizaba como santo. De beato para arriba ya se le podría rendir culto. El beato era solamente local. El santo ya es a nivel mundial. Toda esa artimaña. Pero fíjense lo increíble de esto. Juan Pablo II canonizó 482 santos en sus 27 años de eso. ¿Ya? Y en los 600 años anteriores
en 600 años versus 27, en 600 años se canonizaron 329 personas, según Roma, por supuesto. Y este otro, 482. ¿Saben cuánto lleva el actual? 800. Ahí está, de la página Así Prensa. 800. Y no hay ni un santo para allá de los países desarrollados. Todos están aquí, miércoles. En Latinoamérica, donde todos los ignoran, san, todo lo que queráis, san. Hasta sanguchito. ¿Cómo la gente no va a entender? Antes se demoraban décadas. Hoy día no trae ni milagros pide este otro. Este no está pidiendo milagro. Entonces, esta burla a la gente, yo digo, si solamente utilizan su cabeza, por eso es tan terrible cuando los evangélicos no usan la cabeza, están, fuego, 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 fuego. ¿Sabes cuándo va a venir el fuego? La próxima vez que Dios mande fuego sobre el cielo, va a ser juicio. Hay que pensar. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente. ¿Cómo no voy a entender? ¿Qué pasa aquí? ¿La gente es más buena ahora? Hazte preguntas, es lo único que uno pide. Cuestiona. Estudia la palabra. La realidad es esta, hermano. Fíjense. Ahora, los santos del pan y del trabajo. San Judas Tadeo, patrono del trabajo. Santa Rita, para resolver asuntos muy difíciles. San Cayetano, quien evitará que nunca falte el pan. San Onofre, contra el desaliento. San Expedito, ayuda en casos urgentes. San Antonio, 7 llaves abre caminos. Además, ofrenda y amuleto. Prosperidad aparece ahí. Pero la iglesia evangélica no lo hace muy distinto. Ha hecho un ídolo del dinero. Trae tu ofrenda al altar y Dios te va a dar esto. Trae tu ofrenda al altar, a lo mejor no tenemos un monicaco. Pero es exactamente lo mismo, negociando con Dios. Entonces, hermano, esta situación es abrumadora, es desalentadora, porque tiempo más, tiempo menos, todos estamos insertos en esta cultura. Lo que nosotros no debemos hacer es callar, hacer la vista gorda. Peor aún, el arma secreta, ya no secreta, pero el arma, ¿cómo podríamos llamarla? Maestra de este momento de Satanás es el ecumenismo. El ecumenismo, que surge a partir del Vaticano II. El ecumenismo. Todo esto está dando paso a que efectivamente, junto con la crisis de liderazgo que existe a nivel mundial, ¿recuerdan ustedes el secretario general de la ONU, el John Kim Pum, el chinito? Dijo, el mundo, textual, tú puedes buscarlo, el mundo necesita un líder, no importa que venga del cielo o del infierno. Necesita un líder, no hay líder en el mundo. Entonces se está todo tejiendo para que en definitiva se estén ordenando los sucesos, una, al rapto y dos, a la aparición del anticristo. Entonces nosotros, frente a esta situación, tenemos que responder no de manera pasiva, no de manera pasiva. Nosotros debemos orar por estas personas, nosotros debemos darnos el tiempo de hablar con estas personas y dejar los resultados en el Señor. Pero no podemos hacer vista gorda ni decir, mira, en realidad es una viejita de 80 años, que por último, no sé, ¿con qué le voy a ir a hablar a ella? Dios no hace acepción de personas y tenemos que predicar el Evangelio a todos, a todos, a todos. Este sistema romano que ha causado realmente una hecatombe, no solamente en nuestro país, sino que en el planeta, es un sistema desgastado también. Es un sistema desgastado. Por lo tanto, está mutando en este momento. Como una serpiente está cambiando su piel. Se está poniendo más cercano, se está poniendo, ¿no es cierto?, más buena onda, se está poniendo, en fin, todo eso. ¿Por qué? Porque ciertamente mucha gente está saliendo de ahí, pero desgraciadamente no está saliendo al mundo del cristianismo verdadero, está saliendo al esoterismo, a cualquier otra cosa, a cualquier otra cosa.
Sin embargo, nuestra confianza, una vez más, está en la soberanía de Dios, y cuando predicamos el Evangelio de Dios en circunstancias tan difíciles como la que hizo el apóstol Pablo, o como la relata el apóstol Pablo en Éfeso, dice que se abrió una puerta. ¿Por qué? Porque él confiaba en la soberanía de Dios y él hacía su trabajo como misionero con amor, con dedicación, y los resultados eran de parte de Dios. Eran de parte de Dios. Finalmente, ¿cuál fue la reacción de los verdaderos apóstoles y hombres de Dios que hoy día algunos de ellos se veneran de manera idólatra? Hechos 10, 25, 26. ¿Pueden sacar esa porquería? No, por favor. Queda una. Entonces puede salir una persona a decir, hoy le pido perdón, aprovecho de pedir disculpas a todos los que yo me río de mí mismo, cuando dije negrito, chico, ¿no es cierto? Picantito, me estaba refiriendo al prototipo mío. ¿Ya? Entonces, si alguien se sintió porque alguien me dijo, hoy no digas eso, porque en realidad la gente se siente, todo bueno. Si alguien se sintió porque es negrito, chiquitito, chaparrito, perdón. Hechos capítulo, oye, que hay que tener, pero... Hechos capítulo 10, eso es. Versículo 25-26. Esto es la escena de Pedro y Cornelio. Recuerden, Pedro se encontraba en Jope y fue llamado a Cesarea, donde estaba Cornelio. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Era costumbre, sí, es una costumbre idólatra siempre. Más Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. ¿Ya? O sea, si no lo adoraron cuando vivo, menos cuando muerto. Hechos 14, 8 y 9. Esta escena es... Pablo está finalmente termina siendo apedrado en Listra, pero ¿a raíz de qué? El versículo 8 dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado a los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar de Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate, derecho, sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Entonces la gente vio lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejante de hombre han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter, a Pablo Mercurio, y ahí quedó la tendalá. Los sacerdotes trajeron cuestiones de esos dioses, ¿no es cierto? Y querían hacer sacrificios, todo. Pero en el versículo 14 dice, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, ¿qué hicieron? Rasgaron sus vestiduras y se lanzaron entre la multitud dando voces diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros que os anunciamos que de estas, la misma situación de estas vanidades, de los seguidores de Santa Teresa, de Santa Rita, de todo eso, de esas cosas, nosotros somos hombres semejantes a vosotros que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra y todo lo que en ellos hay. Y eso no le gustó a la gente y terminaron apedrándolo. Nunca quisieron recibir ningún tipo de honor especial, menos adoración. Imagínense la reacción, un hombre cojo de nacimiento, lo ven que Pablo lo sana e inmediatamente no dan gloria a Dios, sino que inmediatamente lo transforman en ídolo. Apocalipsis 19:10, también un pasaje conocido. Versículos 9 y 10. Apocalipsis 19, 9 y 10. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle.
Acá tenemos al apóstol Juan. O sea, la tendencia nuestra es a idolatrar. Idolatrar. Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, un ángel de Dios. Versículo 22, capítulo 22, perdón, versículo 8 y 10. Yo, Juan, de nuevo, el que oyó y vio estas cosas y después que las hubo oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Otra vez, adora a Dios. Entonces, la Escritura es absolutamente clara respecto a la adoración únicamente a Dios. Únicamente a Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Nosotros no debemos practicar bajo ningún punto de vista la idolatría. Y eso se da, hermanos, en nuestras iglesias evangélicas también el día de hoy, iglesias cristianas. Viene el apóstol, allá van todos. Viene el sanador, allá van todos. Yo participé en 2 campañas de sanidad, nunca vi nada. Lo único que vi es cómo se llenaban los bolsillos los que venían. Porque esto fue en el estadio, llevaba poco tiempo el techado de acá, ¿cómo se llama? El Coliseo. Hermano, una cosa burda, con balde la plata. Por todo el Coliseo. ¿Cuánto habrán hecho? No lo sabemos. Pero nadie así se sanó. Hubo una señora que venía como media que es como que se anduvo parando, pero no las señales de Jesús, toda tu vida inválido, 1, 2, 3, arriba. Las sanidades que se ven hoy día no son sanidades. Pastor, aquí viene un hombre, ¿qué pasó? Cuando usted está orando sentí un dolor, un calor en la espalda y se me pasó el dolor. Aleluya. Entonces, idolatría, lleno. Cash Luna tiene sus famosas noches de gloria, lleno, repleto. Eso es idolatría, porque creen que Él tiene el poder. Aquí, ¿no es cierto?, cualquier persona que asuma un rol más allá del de Jesucristo, aunque sea implícitamente y no explícitamente, ciertamente estamos bajo idolatría. Ay, que allá viene Jesús Adrián Romero, que le gusta a tanta gente todavía, ¿no es cierto?, y que le canta al Papa y el Dios natural y todas estas cosas. Y allá la gente va y viene, ¿no es cierto?, y parte diciendo qué cosa. Esta noche no has venido a un concierto, has venido a alabar al Señor. Sí, pero la entrada más barata son 40 lucas. ¿Quién le pone el cascabel al gato? No, y estos son cantantes, comerciantes, productores de sellos discográficos, pastores, todo, no se les escapa nada. Y de todos lados agarran. Entonces, por eso hace un tiempo también, aunque algunas personas no están acostumbradas todavía, pero se van a acostumbrar, o por lo menos las nuevas generaciones sí, nosotros cantamos alabanzas que tengan teología, himnos antiguos, remozados un poquito, porque a lo menos esos himnos tenían teología. Estas canciones de hoy día son canciones populares, que ni siquiera nombran a Dios. Él mismo dijo, yo no nombro a Dios muchas veces las canciones porque en realidad quiero llegar a otro público, a otra gente. Está claro el propósito. Entonces, la idolatría, en nuestro caso, está mediada principalmente por el catolicismo romano, pero la idolatría también ha entrado dentro de la iglesia cristiana. Cuidado con eso, animémonos unos a otros. Un pastor necesita ser animado igual que necesita ser corregido, pero distinta cosa es depender de. Es como cuando la gente dice, ay, necesito hablar contigo, pero urgente. Como si uno fuera el que tuviera la palabra exacta, precisa. O sea, puede tener la palabra, pero si no la haces tú, no sé, no hay un toque mágico para nada, ni nadie.
Si primero no has hablado con Dios y no has llevado tu problema delante de Dios, yo creo que no voy a decirte nada más que eso. Busca a Dios primero. Busca a Dios primero. Nos ponemos de pie para orar, hermano.